Buenas noches. Vamos a ver si ya están todos conectados. Sí, yo creo que sí. Hola, buenas noches. Eso, César, pura vida. Claro, por ahí, ¿todo bien? Eso. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver un par de temitas que nos hicieron falta, que son pequeñitos y muy útiles de Word, y después empezamos de lleno en Excel. Ok, entonces, algo que tenemos nosotros en Excel que es muy útil y que nosotros generalmente vamos a buscarlo a otro lado, es, por ejemplo, si yo necesito traducir este texto. Veámoslo así. En este caso, bueno, los botones, como yo tengo la resolución para que todo se vea más grande, porque los que están viendo tal vez en un teléfono lo vean mejor, entonces a mí se me encierra en un botón que dice idioma, por ejemplo, la opción de traducir. Estoy en la pestaña revisar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, traducir este texto de acá, ¿qué hace uno normalmente? Copia, se va a traductor de Google, mínimo, ¿verdad? Pega ahí y traduce. En el caso de Word, él tiene la opción de traducir un texto automáticamente. Entonces, pues, tenemos la opción de traducir todo un documento. Si, por ejemplo, yo hice una carta y esa carta quiero traducirla porque la persona que la va a leer solo habla inglés, perdón, en la pestaña que se llama revisar. Arriba en la cinta opciones revisar y hay un botón que dice traducir. ¿Ok? Entonces, yo aquí seleccioné el texto y le digo traducir selección. Entonces, en el traductor, él me va a preguntar en qué idioma quiero yo traducir esto. Ahorita vamos a hablar de este, de este cuadrito amarillo que nos salió acá. Entonces, yo aquí simplemente bajo en esta opción que quiero traducir y le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero traducir al inglés. Entonces buscamos, está en orden alfabético, le doy inglés. Perdón, aquí arriba ponemos de qué idioma, en este caso ponemos español. Y aquí abajo, hacia qué idioma. Por ejemplo, aquí está automáticamente traducido al irlandés. Vamos a buscar inglés. Y vamos a ver. Este botoncito que está acá lo que hace es darle vuelta. Voy a cancelar para volver a, porque ya ahí le hice tantos cambios. Ok, seleccioné el texto que quiero traducir, le doy traducir selección. Él detecta el español y bueno, aquí está ya, en el de abajo escogemos el de inglés. Entonces, aquí aparece traducido. Obviamente esa traducción no es 100% efectiva, pero es muy buena. Uno de igual forma tiene que revisarlo. Entonces, si yo aquí le digo insertar, entonces me sustituyó el texto. Voy a darle control Z y voy a quitar la selección que tenía ahí, le voy a dar enter y ahora sí le digo insertar. Entonces no le va a caer encima al texto que yo tenía original. Entonces acá tenemos una traducción muy efectiva del texto que tenemos acá en español y no tuvimos que salir a internet ni jalar anuncios ni abrir nada. Simplemente lo hicimos acá. Que necesitamos traducir al español, del español al francés. Un hijo, un hermano, lo que sea, necesita hacer una tarea que escriba en español. Después ponemos el idioma francés. Perdón.
Vamos a ver. Si yo le doy aquí insertar, vamos a ver, no me tradujo al francés. Vamos a ver. Debería haber pasado aquí al francés. Sí, como que hay que salirse. Vamos a marcar de nuevo. Voy a traducir. Si hay que salirse, pues ya es como problemita de ellos, ¿verdad? El español al francés. Siempre lo sigue tirando Ahora sí, que darle un toquecito. Sinceramente, no sé si esta opción, creo que sí. Esta opción necesita conexión a internet. Sí, necesita conexión a internet. Entonces, depende de la conexión, pues obviamente nos va a durar más. Le doy insertar y ya tengo el mismo texto en español, en inglés y en francés. ¿Ok? Entonces, obviamente, como les digo, no hay que confiar 100% en lo que diga el traductor. Siempre hay que revisar. ¿Ok? Incluso para corroborar, podríamos ir al traductor de Google a ver si él lo coloca bien o de la misma forma. Pero bueno, yo creo que es incluso más confiable este traductor que el que utiliza Google. Cuando yo abrí el documento, que es el que hemos estado nosotros modificando, que le hemos hecho, lo hemos destrozado por completo, recuerden que la vez pasada yo en algún momento utilicé la opción de firmar el documento. Entonces, cuando yo abrí el documento, yo no lo firmé y él me pone este mensajito cuando yo lo abro que dice, es necesario firmar este documento. Si yo le digo ver firmas, entonces, por ejemplo, aquí dice cuáles son las firmas. Ok, las firmas que aparece de primero es la de, digamos, la del dueño de la cuenta que está aquí conectado. Si yo tengo aquí varios usuarios conectados, pues me van a aparecer acá y yo puedo firmarlo con el que yo quiera. Entonces yo aquí simplemente le doy clic y deberíamos acá ya tener, digamos, el espacio listo para la firma. ¿Okay? Ahora, lo de la firma, no sé si alguno ha utilizado o utiliza la famosa firma digital. Eso es como una cédula que nosotros le solicitamos, si no me equivoco, al Banco Central. Hay muchas instituciones que lo hacen. La firma digital es gratuita. Lo que nos cobran generalmente es el lector. Entonces uno con ese aparato, uno lo instala en la computadora. Mira que no es tan fácil porque tenemos que descargar un software exclusivo para él para firmar los documentos. En mi caso, yo los firmo con el Adobe Reader, que es el programita, digamos, más famoso y primero que existió para ver los PDFs. Yo uso el lector y utilizo la firma digital para, valga la redundancia, firmar digitalmente los documentos. Entonces, por eso es que él me advierte, porque yo en algún momento hice una solicitud aquí para firmar el documento, entonces Word está esperando que yo la firme. ¿Okay? Si yo tuviera el lector conectado en este momento, aquí aparecerían las otras firmas. Simplemente le doy clic y aquí me va a aparecer, en este cuadrito me va a aparecer la firma digital. ¿Okay? Y por último, lo que vamos a ver también utilizando este mismo, vamos a utilizar cualquier texto. Por ejemplo, aquí lo voy a seleccionar y ahí mismo donde dice revisar, vamos a utilizar la opción que dice acá leer en voz alta. Leer en voz alta lo que hace es... El transformador entrega en su secundario una señal con una amplitud... Ahí está, digamos, leyendo. Creo que se escucha, ¿verdad? Porque está sonando en la computadora. Entonces, como que si fuera una grabación, yo empiezo a escuchar el texto que yo tenía seleccionado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, dependiendo de la voz, pueda que moleste. Vea que incluso yo aquí puedo cambiarle la velocidad. Puedo escoger la voz
Vean, por ejemplo, Laura. Si yo pongo a Laura, A la señal de entrada y esta deberá tener un valor que entonces ahí, dependiendo de la velocidad, yo puedo bajarle la velocidad para que no lea tan rápido. de acorde a la tensión, voltaje, final, Ahí de va leyendo. corriente continua, Entonces, es una herramienta también muy útil. Yo necesito estudiar. Entonces yo pongo, voy a poner, por ejemplo, la voz de Elena. Habría que ver si Office deja instalar más voces. Tal vez. que se desea obtener. Ok, voy a seleccionar este otro. El rectificador convierte la señal anterior en una onda de corriente continua. Hay gente que aprende más grabándose y volviéndose a escuchar. Hay otros que aprenden con imágenes, hay otros que aprenden leyendo en silencio. Todos aprendemos de distinta forma, entonces eso nos puede ayudar a leer textos muy grandes. Ok, entonces, ¿qué vimos nosotros en la clase pasada? Bueno, utilizamos los famosos tabuladores. Vamos a ver, creo que fue por acá. Ahí se me medio desacomodó todo. Vimos tabuladores, vimos una herramienta muy útil. Ahí pueden verlo en la clase pasada de los tabuladores, perdón, del combinar correspondencia, donde yo hago un machote de una carta, por ejemplo, tengo que llenar mi lista de contactos y ya yo le envío a todo el mundo. Yo puedo tener en mi lista de contactos incluso por sectores. Digamos que en mi empresa hago un departamento para cada uno, departamento de mercadeo, departamento de contabilidad, de seguridad, qué sé yo. Entonces yo necesito enviar una carta a todos los de seguridad. Hago la carta, el machote, inserto el campo, que yo le llamaba el campo, por ejemplo, el nombre de la persona, imprimo todos los telegramas o los memorandos y hago el envío. Y listo. Utilizando combinación de correspondencia. Agiliza bastante. Entonces, con eso, ya nosotros damos por finalizado el, digamos que el módulo de Word. Traté de abarcar lo más importante, lo que nos ayuda a agilizar el trabajo a nosotros. El formato, creo que es la parte más fácil. El formato del párrafo, el interlineado, el sombreado, los bordes, hacer listas con viñetas, listas con números, pueden incluso repasar las clases anteriores, ahí está todo. Los estilos que nos ayudan, por ejemplo, a la creación de las famosas tablas de contenido, como esta que tenemos acá. Con un solo clic yo genero la tabla de contenido. Luego, todo el montón, digamos, de objetos, de funciones que podemos insertar en el documento, desde un encabezado, un pie de página, una imagen, un gráfico, el famoso Smart Art, que por aquí incrustamos varios, imágenes copiadas desde internet, desde la casa, perdón, desde la computadora. Vimos varias formas de insertar tablas, que hay 3 formas, ahí lo vimos. ¿Qué significa insertar un salto de sección, un salto de página, un cuadro de texto? Aquí vimos lo más relevante. Incluso vimos cómo insertar un vínculo, que es como una conexión hacia una página o hacia otra parte del documento. En diseño simplemente podemos ponerle un estilo a la página o al documento como tal. En la disposición, muy importante, configurar el documento si este va a ser impreso. En referencias vimos cómo insertar, bueno, la tabla de contenido, la nota de página, qué significaba, digamos, lo de APA, simplemente lo mencionamos porque sí es un tema bastante complicado. Si me dicen a mí, es que tenemos que cumplir con las normas APA. Esta investigación tiene que cumplir con las normas APA. Yo recomiendo, antes de utilizar esta herramienta, mejor ir a la página de APA, que es una página gratuita donde yo puedo ver todas las, vamos a ver, todas las reglas, normas APA. Entonces acá tenemos la página oficial. Digamos que yo quiero, este es todo el documento. Vean que es un documento, ya les digo,
de 57 páginas. Aquí establece todo lo que hay que hacer para seguir o cumplir con las normas APA. Esto lo utilizamos más que todo porque en las empresas, mentira que lo van a utilizar mucho, eso es más que todo para universidad, en este caso, o colegio. Entonces, digamos que yo quiero saber cómo es que yo debo insertar una imagen utilizando las normas APA. Entonces, yo busco por acá, podemos utilizar el buscador. Aquí lo estoy abriendo con el navegador, podemos abrirlo con lo que sea. Entonces, vamos a ver. Aquí yo busqué imagen, figuras. Entonces, todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras. Por ejemplo, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas, diagramas de flujo, dibujos. Entonces, debo agregar una figura. Entonces, aquí explica si es válido o no, si se ponen los anexos o no. Vean, por ejemplo, aquí dice, las figuras de estilo APA tienen los siguientes componentes básicos. Tienen que tener una figura. ¿Por qué? Porque si yo pongo una imagen, por ejemplo acá, en este documento, si yo coloco una imagen cualquiera, yo no la voy a insertar como nada. Yo tengo que ponerle un título. Figura 1. Entonces, en el documento debemos hacer referencia a esa figura. Entonces dices, en la siguiente o según la figura 1, el proceso del ciclo del agua, qué sé yo, se da como paso número 1, X cosa. Entonces, las imágenes significan o sirven para yo, de una forma gráfica, explicar algo. Tienen que tener un título de qué trata la imagen. La imagen, bueno, la insertamos por acá. Incluso dice que una leyenda de figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura. O sea, yo puedo encerrar en un cuadro la figura o la imagen y ponerle algún texto. ¿Ok? Entonces, según APA, eso es todo lo que hay que hacer. Ubicación. Vean que me está diciendo dónde debe irse el mapa. Entonces, es importante nosotros aprender todo eso. ¿Qué es de lo más complicado en APA? Que yo haya utilizado, por ejemplo, las famosas citas. Eso es como de lo más complicado. ¿Qué es una cita? ¿Cómo se inserta? ¿De qué forma tenemos que insertarlo? Y las famosas referencias. Entonces, para que no se les olvide el concepto de APA que está por aquí. Correspondencia, aquí utilizamos el combinar correspondencia, que en este momento está desactivado porque no lo estamos utilizando. En revisar, que acabamos de ver esto, la ortografía creo que la vimos, no sé si fue en la primera clase, donde yo con solo darle clic a ese botón de ortografía, él empieza a hacer una revisión de todo el texto. Por ejemplo, aquí, él detectó como un error esto que dice aquí, inline. Todo lo que encierre, lo que subraya en rojo, es un error. Entonces, esto que dice online, yo siento que él es la sugerencia que me está dando. Si yo le doy clic a esto acá, me le va a cambiar inline por online. Entonces, yo sé que está bien escrito, le digo omitir una vez. Package es una palabra que está en inglés. Yo sé que está bien escrita, le doy omitir. Protobord también. Si yo le digo omitir todo y esa palabra aparece 10 veces en el documento, las 10 veces me las va a omitir. Le digo omitir una vez también. Recuerden que los errores gramaticales son donde él tal vez dice, bueno, recomienda que donde yo pongo 0.1 comillas, que ese espacio se quite. Entonces yo le doy clic a la sugerencia para que me lo arregle y sigue. Vuelve a ponerle otra vez inline. Como ya yo trabajé, le di omitir una vez a inline antes, mejor le digo omitir todo para que no me vuelva a molestar. Memory está en inglés, lo dejamos así porque es como una traducción de las siglas. Este es un error gramatical. Vamos a ver cuál es el error. Si será que hay como un... Estos módulos se insertan, o sea, hay que ponerle la N. Entonces ven que eso no es un error ortográfico. Este que son teams está bien escrito, le doy a omitir todo y ahí vamos. La famosa revisión. La vista, esta vista de acá, que es como lo que más vamos a utilizar,
La tenemos aquí mismo abajo, donde tenemos la vista lectura. Yo necesito leer todo ese documento, no quiero que me estorben botones, que me estorbe nada, lo pongo así. Incluso vean que las imágenes las hace más pequeñas para que no me estorben, porque yo lo que quiero es leer. Y tenemos la vista que dice diseño web. En este caso, si yo subiera ese documento a alguna página, se vería de esta forma. Lo normal es que vayamos a guardar de forma digital ese documento. De revisiones, digamos, a base de todo el texto, pero cuando uno está en un texto y le da, digamos, a la política para poder Ajá. digamos que nada más para esa palabra. Para esa Exactamente. Lo ideal es que usted termine todo el trabajo y le da revisión para ir viendo todo. Más si es texto copiado de algún lado. Los errores no se van a imprimir, entonces no hay problema, pero sí es bueno que el trabajo vaya bien. Una opción que no me acuerdo si nosotros vimos fue los famosos sinónimos. Por ejemplo, yo puedo arreglar esta palabra, alguna palabra que esté mal escrita. Vamos a ver. Voy a escribir memoria así. Bueno, ahí me la arregló. Ok, ahí está la palabra mal escrita. Inmediatamente me la puso, me la subrayó en rojo. Yo le doy clic derecho, él me va a decir, o me va a poner acá, las mismas sugerencias. Si, por ejemplo, la palabra no me aparece acá, no quiere decir que no exista, simplemente tal vez el diccionario no la tiene. Entonces verificamos por otro lado si está bien escrito. Un nombre de una persona, hay gente que escribe el apellido Díaz con Z, hay otros que no. Entonces, es una opción ya de contexto más que todo. Aquí yo le doy memoria y listo. Por ejemplo, este que dice en ordenadores que está pegado, yo le doy clic derecho. Vean que él se dio cuenta que son dos palabras pegadas, entonces yo lo arreglo. Ok. Yo aquí, por ejemplo, voy a buscar una palabra, esto que dice los contactos. Yo la selecciono o simplemente le doy clic derecho y también tengo la opción de sinónimos. Obviamente esa palabra tiene que estar bien escrita para que él detecte los sinónimos. Entonces un sinónimo, digamos que usamos mucho muletillas, alguna palabra que repetimos mucho. Entonces yo busco sinónimos de esa palabra. Entonces, sinónimos de contactos, relaciones, empalmes, uniones. Aquí como estamos hablando de los contactos que tienen una memoria, entonces yo puedo poner empalmes. Reuniones no, porque no es válido. Y ya utilicé un sinónimo. ¿Okay? Los macros, que está acá, es una parte, digamos, como para agarrar y meter nosotros en una sola instrucción un montón de cosas. Una serie de instrucciones. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar un tipo de título, le hago todos los cambios, lo guardo en una macro y después nada más, cuando yo quiero aplicar todo eso, le doy play y listo. Yo utilizo mucho, por ejemplo, vean un ejemplo muy claro. Yo utilizo mucho una tabla. Digamos que me corresponde a mí entregar los roles de la semana. Entonces, pongo aquí los 5 días de la semana y digamos que hay 8 trabajadores. Yo pongo aquí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y yo quiero grabar todo esto en una macro porque yo la uso mucho, la tabla. Entonces, esta tabla incluso voy a eliminarla para empezar de cero, eliminar tabla, y vamos a empezar a grabar el macro para que vean de qué trata. Ok. Yo le doy aquí en macros, le doy grabar. A ese macro yo le voy a poner un nombre. Voy a poner así, tabla rol. ¿Okay? Entonces, acá dice a quién le voy a asignar esa macro. A un botón, o sea, voy a agregar un botón o podemos utilizar, va de nuevo, grabar macro, tabla rol. Y podemos utilizar también
Sí, le voy a decir que sí, que lo reemplace. Ok, ¿qué teclas, valga la redundancia, del teclado van a activar ese comando? Entonces yo, por ejemplo, puedo presionar Control Alt T. Yo lo acabo de presionar. Ese es el que yo voy a asignar. Entonces, dice que asignada marca registrada. Habría que ver si ese comando lo que hace es insertarme ese simbolito. Entonces, voy a poner, por ejemplo, Control Shift T, búsqueda de referencia. Entonces, tenemos que ir viendo qué opción está libre. Por ejemplo, Control Alt M, sin asignar. Entonces, vean que aquí dice que la podemos utilizar para ese marco. Entonces, recordemos, Control Alt y la M. Entonces, yo le doy asignar. ¿Ok? Le doy asignar. Le doy cerrar. Y las macros en este momento se está grabando. Y me doy cuenta porque aquí dice detener grabación. En este momento, todo lo que yo haga se está grabando. Entonces, voy a venir acá a insertar tabla. Voy a insertar los 5 días de la semana. Digamos que tenemos 8 trabajadores. Inserto la tabla. Vean que el mouse tiene como en el puntero como un casetcito. Significa que la macro se está guardando. Lunes, martes, vamos a dejar así. Amor, no hay para hacer burrito, no hay queso. Se lo podría hacer con queso amarillo, sabe muy rico. A ver. Voy a ponerlos centrados. Le voy a aplicar un estilo a la tabla. No hay queso blanco, mi amor. Un estilo. Ay, mortadela. Un estilo. Me gusta ese. Y listo. Digamos que necesito esa tabla. Entonces, vengo, todavía se está grabando. Si yo, por ejemplo, aquí vengo al texto y le digo negrita, o le voy a decir, no sé, color negro. Y ahí quedó. Entonces, vengo de nuevo a vista, voy a macros y le doy detener. O sea, ya se grabó. Entonces, resulta que yo utilizo mucho esa tabla. Vengo acá, necesito insertarla aquí. Entonces, ¿cuál era el nuevo abreviado que yo había creado? Control Alt M. Y me crea toda la tabla que yo hice. O sea, todo lo que yo hice, desde ponerle el estilo, sí, no me grabó, no sé por qué, que al final yo le puse negrita y todo eso, no sé por qué. Ni lo centró. Entonces, en macro tampoco grabo todo. Es que en Excel es más exacto. Excel sí guarda todo esto. Vamos a ver cómo. Entonces, de esa forma yo, porque por ejemplo, si yo me hago una macro para poner un título, mejor venimos y creamos un estilo. Fácil, más fácil. Tal vez a mí me gusta mucho hacerle, o sea, las imágenes, ponerles un borde de 1 milímetro, color negro, ponerles una sombra. Entonces yo todo eso lo puedo guardar en una macro. Que inserto una imagen, llamo a la macro y le aplico todos los cambios que yo le di, que yo había guardado. Entonces, para eso es que funciona. En Word sí se usan las macros, existen, pero no es tan utilizado. Nosotros tendríamos que tener un trabajo muy repetitivo en la creación de documentos para tener que utilizar tanto las macros. Ok. Entonces aquí daríamos, digamos, por finalizado lo que es la parte de Word. Hay, pues, obviamente otro tipo de herramientas que trae, pero les puedo asegurar que no las vamos a utilizar casi nunca. Ok, entonces aquí voy a cerrar esto y voy a ingresar inmediatamente a Excel. Excel, que para mí es mágico, es un programa muy útil, automatiza mucho todo, me ayuda a trabajar en Excel, digamos, en Word, yo produzco documentos.
Vamos a quitar un toquecito. Vamos a quitar un toquecito esto. Alguien sin querer hizo una rayita por ahí. Ok. En Word, yo produzco el documento, lo imprimo, listo. Produzco el documento, lo envío y listo. Lo envío, lo modifican, lo imprimimos, se manda por correo y listo, él mueve. Pocas veces nosotros agarramos un documento y lo reutilizamos. En Excel, el objetivo es, veámoslo así, romperse la cabeza una vez y después él hace el trabajo por mí, porque ya tengo todo montado. Entonces, Excel, si nosotros vemos la interfaz, es muy parecida a la de Word, nada más que en vez de azul es verde. Tenemos plantillas de todo tipo. Digamos que yo quiero, no sé, vamos a ver si por ejemplo hay una plantilla de planillas. Planilla, le doy Enter. Y aquí aparece, hay una plantilla supuestamente de hojas trabajadas, que me calcula las horas extra y todo de un trabajo. Ok, obviamente eso no va tal vez de acuerdo a la ley digamos, de acá. Vamos a ver qué otras plantillas hay. Por ejemplo, horarios. Hay un montón de horarios. Yo puedo hacerme una agenda. Horario simple y práctico. Entonces vean que eso es como un formato. Entonces este ejemplo, este ejemplo no hace nada más que llenar datos. Si yo voy a hacerme una tabla, por ejemplo, con el itinerario mío, con un rol de trabajadores, con una lista de empleados, mejor utilicemos Word. Yo utilizo Excel porque yo voy a modificar, yo voy a ingresar datos y los voy a modificar. Voy a sacar promedios, voy a sumar, voy a calcular un impuesto, necesito calcular las horas de un trabajador, si tiene extras, cuánto le pagamos, todo eso. Entonces, ese es el objetivo de Excel. Para mí es mágico. Entonces, Excel es muy parecido. Voy a crear acá un documento que es o un libro. En Excel los archivos no se llaman documentos como en Word, se llaman libros. En Word, el libro contiene páginas, aquí tenemos hojas, como si fuera un asiento diario, como un libro de contabilidad. Entonces, aquí le voy a decir libro en blanco, vamos a crear un libro en blanco, y vamos a ver que en muchos aspectos la interfaz de Word se parece. Ella se parece. Tenemos una barrita portapapeles, que ya vamos a ver la diferencia. La barrita de fuente, de alineación, que antes decía párrafo, aquí dice alineación, porque aquí no trabajamos con párrafos, o al menos no es el fuerte. Tenemos una barrita aquí de número, que es el formato que le voy a dar a la celda. Estilos, vean los estilos que tenemos acá. También le podemos colocar, como Excel, todo es una tabla, entonces los estilos los vamos a utilizar mucho. ¿Qué quiero hacer con las celdas? Filtrado y, digamos, cómo puedo ordenar los datos. Entonces, ya estos son herramientas que son más exclusivas de Excel. Aquí donde nosotros vamos a insertar la famosa tabla dinámica, que es una forma de ver los datos diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una estadística de mi empresa donde dice, por ejemplo, las ventas del año por empleado. Estoy administrando un almacén y nosotros contabilizamos todo lo que vendió cada empleado. Con las tablas dinámicas yo puedo visualizar esa información de otra forma. Agarrarla, sumarizarla, mostrarla por mes en lugar de por empleado, que sé. Por eso se llama tabla dinámica. Aquí tenemos ilustraciones, muy parecido a lo que vimos en Word. No tenemos saltos de página ni eso, porque aquí no estamos trabajando con un documento de Word. Sí se puede imprimir, ya después vamos a ver. Tenemos complementos. Vean que hay todo un apartado para gráficos. Aquí se usa mucho. Vínculos. Vean que es muy parecido. Símbolos que también lo tenemos en Word. El famoso WordArt. O sea, tenemos todas las herramientas que podemos utilizar en Word. Prácticamente se pueden insertar acá.
Disposición de la página, vean que se parece mucho. Ahí vamos a ir viendo estas fórmulas, datos, vista, son muy exclusivas ya de Excel. Y esta programador ni para qué, que nosotros también vamos a utilizarla. Vamos a crear un macro por ahí. Ok. Tenemos aquí abajo el zoom, el famoso zoom, que es lo mismo que darle control, presionar control con el teclado y darle vuelta a la ruedita al mouse. O si estamos trabajando en la portátil, pellizcar hacia afuera con los dos dedos. Es una forma también de hacer zoom. Ok. Aquí tenemos una barrita de fórmula que lo que hace es mostrarme el contenido de las celdas. Aquí tengo, en lugar de ver las páginas para abajo, como si fuera Word, aquí yo veo las hojas, como si tuviéramos un expediente con hojas. Ahí yo las veo una a una. Cada una puede tener su nombre. Puedo insertar cientos de hojas ahí. Y para que se den una idea, digamos, del poderío o de la cantidad de datos que puede almacenar Excel en una sola hoja, como nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, en la escuela, a saber cuántos cuadros habían de cerámico en la clase. Era simplemente multiplicar una fila por una columna. O sea, si yo tengo 12 cuadros acá y tengo 12 cuadros hacia un lado, por ejemplo, y 12 hacia el fondo, entonces yo multiplicaba 12 por 12. Y eso es lo que me da la cantidad de cuadros que tiene en este caso el aula. Un ejemplo. Entonces, como estamos observando acá, a la izquierda tenemos números, que es lo que me indica la fila. Esto le vamos a llamar fila. Si yo le doy clic, por ejemplo, al 5, al 4, al 3, estoy seleccionando toda la fila. El cambio que yo haga se va a seleccionar o se lo voy a hacer a toda esa fila. Pasa lo mismo con la columna, que es como le vamos a llamar acá. Columnas y filas. Las columnas están representadas por letras. Las filas por número. ¿Cuántas filas tenemos nosotros en Word en una sola hoja? Yo aquí con las teclas de dirección o con la ruedita del mouse, yo puedo bajar. Y voy bajando, hasta llegar a 1.048.000 y resto de filas. Si yo me voy acá a darle ruedita al mouse, podría pasar media hora, una hora dándole aquí y no he llegado al 1.000.000. Vean que no he llegado ni a 1.000. Imagínense para llegar a 100.000, a 500.000, a 1.000.000. Aquí duramos horas. Hay una forma más rápida. Voy a irme aquí a las barras de desplazamiento para devolverme al inicio. Hay una forma más rápida que es presionando la tecla Shift Control juntas, que es la de hacer mayúsculas más el Control, y la tecla hacia abajo. Control hacia abajo. Aquí llegué a la última fila. 1.048.576. O sea, yo puedo tener en una sola lista, en una sola hoja de Excel, 1.000.000 y resto de personas. Un registro para cada uno. A las filas también le podemos llamar, o en bases de datos se le llama registro. ¿Okay? A las columnas se le llaman también campos. Ya van a ver por qué. Entonces, para que se den una idea, yo en 4 hojitas, 5 hojas de acá, yo podría tener un registro por cada persona del país. Ahora, no existe una tabla tan grande con 25, 30, 50 columnas, pero de igual forma, voy a darle control hacia arriba para devolverme. Control hacia arriba me refiero control y la tecla de la flechita hacia arriba. Si yo le empiezo aquí a correr con las columnas, ellas obviamente van en orden alfabético. Cuando llega a la Z, empieza a doblear. A, cuando llega a la Z, entonces va con la B. Terminó B, Z, empieza con la C. Y ahí va. Cuando llega a la ZZ,
Vean lo que dura llegando, la cantidad de columnas. Cuando él llega a la ZZ, entonces empieza con triple A. O sea, se va a 3 dígitos hasta llegar a XFD. Lo mismo que decir 65.536 columnas. Entonces, para que se den una idea, voy a llamar a la calculadora de Windows. Yo no sé si me va a mostrar el número, pero si yo quisiera, por ejemplo, sacar cuántas celdas hay en una sola hoja de Excel, tendría que multiplicar 1.048.576 por 65.536 columnas. Y da casi 69.000 millones de celdas en una sola hoja. ¿Cuántos datos puedo guardar ahí? Sencillamente lo que quiero. Control hacia la izquierda para devolverme al inicio. ¿Ok? Entonces, Excel, aquí no estamos trabajando en párrafos, es como una tabla. Y esa tabla es inteligente. Este botoncito que tenemos acá selecciona toda la hoja. Si yo quisiera hacerle un cambio a toda la hoja de Excel, selecciono acá. Por ejemplo, quiero convertirla toda negrita. Le doy clic aquí, estoy seleccionando los casi 68.000 millones de celdas y les voy a hacer el cambio. Cada celda de Excel trabaja por aparte. Cada una de ellas es independiente. Cada una tiene su formato, cada una guarda su propio tipo de datos. Yo aquí puedo guardar una fecha, aquí puedo guardar plata, aquí puedo guardar texto, aquí puedo guardar un interés, un porcentaje, un montón de tipos de datos que nosotros vamos a ver en esta parte. Cada celda de estas tiene un nombre. Por ejemplo, esta que tengo seleccionada acá, que me doy cuenta porque está resaltada en verde, ella se llama donde se intersecan, como nos enseñan nosotros en matemática, donde se conectan la columna y la fila. Entonces, ella se llama CA. Y lo puedo ver aquí. Aquí arriba, donde dice cuadro de nombres, ahí es donde yo veo cómo se llama la celda. Le doy clic aquí. Ella se llama I8. Le doy clic acá. Ella se llama F12. Donde se conectan la fila y la columna. ¿Qué significa un rango? Un rango significa una serie de celdas seleccionadas al mismo tiempo. Yo aquí, por ejemplo, vengo desde acá hasta acá. Digamos que me dicen a mí una práctica. Seleccione desde la celda C2 hasta la G10. Entonces yo me voy a C2, sostengo el mouse y lo arrastro hasta llegar a la G10. Eso es un rango. Es una selección de celdas que están a la par. Entonces, ¿cómo leería yo este rango? Este rango lo leería yo así. C2. Vamos a ponerlo así. Vamos a escribir acá. Ejemplo de rango. Y aquí vamos a ver otro temita que es ya, digamos, con el manejo de las celdas. Esa celda, yo le llené esa información. Para yo llenar una celda, como ella está en blanco, yo simplemente empiezo a escribir. Y pongo ejemplo de rango. Me doy cuenta que esa celda yo la estoy editando porque ahí está el cursor parpadeando. La rayita que está esperando que yo ingrese algo. ¿Cómo le digo en este momento que ya yo terminé? Le doy Enter. Enter. La gente a veces se acostumbra a que está trabajando acá y para salir se le da clic en otro lado. Si nosotros estamos trabajando con una función o una formulita y yo le doy clic a otro lado, me la va a modificar. Entonces acostumbrémonos a que yo escribo y le doy Enter para que él acepte el texto y se salga. Por ejemplo, voy a borrar esto y se borra simplemente seleccionando la celda y dándole suprimir. Yo aquí empiezo a escribir. Me doy cuenta. ¿Ok? Le doy Enter. Necesito modificarle algo. La celda se modifica de 3 formas diferentes. La más fácil,
Para no tener que ir a tocar el mouse, presionamos la tecla F2. F2 modifica una celda. Yo aquí vengo, estoy con las teclas. Hago el cambio, le borro, le ingreso, lo que sea, le doy Enter. Ya guardé los cambios en esa celda. F2. Otra es dándole doble clic a la celda. Cuando yo veo que está parpadeando el cursor, la rayita parpadeando ahí, es que está en modo de edición. Estamos editando. Y la tercera forma es teniendo la celda seleccionada y viniéndonos acá arriba. Le damos clic donde queremos hacer el cambio. No le hacemos caso a esto, le hacemos caso acá. Le hago el cambio, por ejemplo así, y le doy Enter. Y listo. Aquí no me está mostrando nada porque no tengo seleccionada la celda. Esta barrita de fórmulas, ya vamos a entender después cuál es el objetivo de ella, porque yo aquí veo, estoy viendo lo mismo. Pero cuando estemos haciendo cálculos, yo aquí veo el resultado, pero aquí voy a ver cómo fue que llegó ese resultado ahí. ¿Cuál fue la fórmula que utilicé? Entonces, es importante conocer y estar pendiente siempre de esta barrita de fórmulas. Ok, este texto, ustedes ven acá, él invadió la columna C. No, si yo le doy clic acá a la columna, a la celda de la par, vean que aparece en blanco aquí. No me pone este contenido. ¿Por qué? Porque esta celda, como la de la par está vacía, él invade. Pero en el momento que yo inserte algo acá, me va a decir Excel, lo siento, ya no se va a ver todo lo que usted tiene porque ya esa celda de la par tiene información. Entonces, lo ideal, voy a borrar esto, es hacer que este texto quepa en toda la columna. Que la columna sea del ancho de la celda. Entonces, del texto que tenemos acá. ¿Cómo le cambio yo el ancho de una columna? Me vengo aquí arriba, donde están las letras. Pongo el puntero del mouse en el centro. Vean que se forma el puntero se convierte en una flecha doble. Le doy clic y arrastro. Ojo que lo estoy haciendo no desde aquí, sino desde los títulos de las columnas. Arrastro y ahora sí. Ella está abarcando únicamente la celda de ella. ¿Por qué? Porque también yo necesito que el texto se vea todo. Más si estamos hablando de un nombre. ¿Ok? Pasa exactamente lo mismo con las filas. Yo me ubico para acá. Digamos que yo quiero que esta fila sea un poquito más alta. Le doy clic y arrastro hacia abajo. Y la hago más alta. Ahora, voy a poner la columna más o menos como estaba. Ahí originalmente estaba. ¿Ok? Resulta que yo aquí tengo, en lugar de una celda que yo la estoy viendo, tengo 500 nombres de personas ahí para abajo. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer la celda lo que sea tan ancha como el nombre más largo de todos? Entonces, yo no voy a ir a buscar entre los 500 a ver cuál es el nombre más ancho. Lo más fácil es aquí mismo, donde nosotros le cambiamos el ancho a la columna B, que es donde está ese texto. Yo vengo aquí y le doy doble clic. Yo le doy doble clic, él se va a ajustar al texto más grande que tenga toda esa columna, así sean 1000 registros que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, doble clic acá. Si yo, por ejemplo, aquí tengo, voy a poner solo la letra A. Y yo vengo aquí y le doy doble clic. Él se adaptó al texto más ancho que es la letra A. Pues aquí estamos viendo cómo manipulamos nosotros la información. Ese texto que dice ejemplo de un rango en Excel, digamos que yo empiezo a escribir y digo yo, no era aquí. En este momento, yo le doy a la tecla escape del teclado y cancela lo que yo estoy escribiendo, porque hasta que yo no le dé Enter, él no le hace el cambio a la celda. Ahora, si yo estoy escribiendo y por A o por B le di Enter, el exitoso Control Z es el que me va a ayudar. Y le doy Control Z
Recupero la información que tengo. ¿Ok? Las hojas que estamos viendo acá, por ejemplo, la de hoy, que lo que vamos a ver es más que todo formato, cómo manipular la información, cómo copio, cómo pego, qué diferencias hay. Esta hoja, con solo que yo le dé doble clic acá, le cambio el nombre o clic derecho, cambiar nombre. A esa le vamos a poner 23 de junio. Le doy Enter, ahora esa hoja se llama así. Entonces, el ejemplo del rango que nosotros estábamos hablando hace un rato, voy a poner aquí, por ejemplo, C1, 2 puntos, G10. Eso es un ejemplo de rango. Los 2 puntos indican o significan hasta, desde C1 hasta G10. Tiene que venir aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué le podemos hacer a esa celda? Pues en el formato todo lo que nosotros queramos. Ponerla en negrita, cambiarle el tipo de letra, exactamente igual que en Word. Y ese formato lo va a tener la celda. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarle el tipo de letra a todas las celdas, yo simplemente la selecciono y le cambio, por ejemplo, a Arial. Quiero que toda la hoja tenga texto Arial. Le doy clic acá. De una vez escojo aquí donde dice Arial. Y de ahora en adelante, todo lo que yo escriba en cualquier celda va a ser en formato Arial. ¿Por qué? Porque el formato no lo tiene el texto como en Word, lo tiene la celda. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, a esta celda de acá le pongo color rojo, sigo trabajando, en el momento que yo escriba ahí, se va a insertar en color rojo, porque el formato lo tiene la celda. ¿Ok? Aquí este ejemplo de rango creció porque le cambié, le puse una letra que es más grande, la puse negrita, simplemente vengo y le doy doble clic, ella se vuelve a ajustar. ¿Ok? Estas líneas grises que nosotros vemos acá no son y no se imprimen, son una simple guía. Si yo quiero que esto se imprima, tengo que venir a los bordes y colocarlo. Como les digo, es una simple guía. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con el texto? Yo, por ejemplo, aquí voy a escribir, necesito copiar mi nombre 10 veces. Entonces yo escribo aquí, mi nombre 10 veces. ¿Qué pasa si yo necesito repetirlo 100 veces, 25 veces? Yo no voy a venir aquí a darle control C, digamos. Lo peor es escribir mi nombre 25 veces, ¿verdad? O 20 veces o lo que yo necesito. Mejor, yo aquí le doy control C. Aquí es donde me doy cuenta de la primera diferencia que tiene el copiar y pegar de Excel. En este momento, voy a hacerlo más grande. Vean que la celda está como con unas hormigas ahí caminando. Significa que yo copié esa celda. Si yo quiero pegarla aquí abajo, simplemente me ubico donde la quiero pegar y le doy Enter. Vean que ya ella dejó de parpadear. Quiere decir que yo, por más que le dé control V, vean que incluso el pegar aquí se desactiva. No puedo pegar esto. Y eso se hace por seguridad. Se supone que en Excel yo generalmente manejo información o datos sensibles. Plata, información de personas, intereses, un préstamo. Yo estoy trabajando en Excel y le di copiar algo y lo pegué. Llega otra persona, le da a pegar y se va a llevar la información que yo tenía copiada. Entonces, él por seguridad, cuando yo copio, por ejemplo, yo necesito pegar este nombre 3 veces más abajo. Control C. Control V, porque si yo le doy Enter, lo que hace es pegarlo inmediatamente. Control V, Control V. ¿Ok? Hasta que yo no le dé a la tecla escape o le dé Enter, él no va a quitar esas hormiguitas ahí que se veían. Esa es una forma de pegar. Si yo, por ejemplo, necesito copiar este nombre en varios lugares que están a la par, le doy Control C, selecciono donde quiero pegar todo eso y le doy Enter. Y ya ahí repetí toda la información en las otras celdas con un simple clic. Va de nuevo.
Si yo quiero seleccionar celdas que no están a la par, utilizamos la tecla control. Por ejemplo, yo le doy clic a esta, a esta, a esta. Vean cómo se van sombreando en gris. Y a esas celdas yo les puedo hacer un cambio. Por ejemplo, cambiarles el color de fondo. Vean que se aplicó a esas. Ahí no estamos trabajando con un rango. El rango tiene que cumplir con que deben estar a la par las celdas. ¿Ok? Excel, las celdas, vamos a ver, lo hago más grande para que sea bien. Ella tiene varias formas de ver una celda. Por ejemplo, vean ese punto que tenemos aquí a la derecha abajo. Ese punto que tiene la celda, cuando yo la tengo seleccionada, vean que yo posiciono el puntero del mouse, que generalmente es una cruz blanca. O sea, yo, digamos que la tengo en modo selección. Pero si yo me posiciono ahí, vean que se convierte en una cruz negra. Si yo le doy clic ahí y arrastro hacia abajo, estoy copiando ese texto hacia abajo. Necesito copiarlo hacia el lado, ahí mismo, y lo copio hacia el lado. Listo. Ya repliqué las veces que yo necesitara el texto. Entonces, voy a darle control Z. Entonces, ¿qué significa ese punto? Que yo ahí lo que estoy haciendo es convirtiendo esa celda de Excel en copiar, modo copiar. Modo edición, le doy doble clic, ahí estoy trabajando, le hago los cambios. Modo selección, simplemente la selecciono. Y el modo copiar es colocándolo acá. Ese modo copiar tiene un montón de funciones. Por ejemplo, yo necesito hacer una lista aquí, necesito numerar, no sé, tengo 500 entradas para vender y yo necesito que esas entradas tengan un nombre asignado. Entonces yo no voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 500. Entonces vamos a utilizar ese botón de copiar para hacer una lista numerada. Aquí yo pongo, por ejemplo, el 1, vean lo que hace. Arrastro hacia abajo, lo que me va a replicar es el 1. Yo necesito que vaya 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 500. Control Z. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es selecciono los dos primeros, 1 y 2. Aquí le estoy diciendo a Excel, necesito que vaya de 1 en 1. Ahora sí, con los dos seleccionados, voy en el botón este verde que se hace abajo y empiezo a arrastrar. Vean que incluso ya aparece una leyendita que tiene un número 6. En este momento yo lo suelto, llega hasta el 6. Pero si yo quisiera que llegue más abajo, simplemente arrastro, la tiro para abajo y el mismo Excel va generando los números. Ahí me va mostrando cómo quedaría en este momento. Si yo suelto, entonces aquí llegamos hasta el número 500. No me importa lo que dice aquí a la par de las filas, simplemente el numerito donde yo quiero que enumere. Donde suelto, llame el número una lista con 500 números. Le pongo un titulito acá, número de etiquete, le pongo aquí nombre, empiezo a escribir los nombres y listo. Imprimo esa hojita y quedó bien. Esa lista numerada yo la puedo personalizar. Por ejemplo, yo necesito que vaya de 5 en 5. Entonces yo, por ejemplo, pongo el 5 acá y el 10. Selecciono los dos. Le doy aquí en el modo copiar y ahí va aumentando de 5 en 5. Quiero que vaya de punto 5 en punto 5. No sé, estamos haciendo un experimento, lo que sea. 0, punto 5. En Excel, el separador de decimales es la coma. Selecciono los dos. Y donde yo copio, le estoy diciendo a Excel, quiero que vaya de punto 5 en punto 5. ¿Ok? Otra función que tienen estos números o estas listas inteligentes, digámoslo así, digamos que yo necesito numerar, tengo un laboratorio de cómputo con 20 computadoras y necesito imprimir los numeritos para ponerle una etiqueta a cada uno. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, qué sé yo, laptop. Si yo pongo solo la palabra laptop,
y arrastro, pues él me va a copiar nada más laptop. Pero si yo pongo doble clic para editarla, para no tener que escribir de nuevo, pongo laptop 1 y yo copio, Excel va a suponer que yo lo que quiero es, o sea, si él puso el 1 es por algo, entonces voy a seguir con la lista. Y listo, ya tenemos una lista numerada. Voy a hacerlo más grande. Entonces, aquí podemos ver varias cosas. Por ejemplo, cuando yo inserto un número en Excel, él me lo va a alinear a la derecha. Siempre. Porque nosotros desde la escuela nos enseñaron que para hacer sumas, restas y todo eso empezamos de derecha a izquierda alinear. El texto, cuando yo inserto un texto, él me lo va a alinear a la izquierda. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí pongo 0.5, vean que me lo deja a la izquierda, porque Excel, el punto 5 no lo entiende como un decimal. En cambio, si yo pongo 0,5, ahí sí, me lo detectó como número y lo alineó a la derecha. Que yo necesito, por ejemplo, obligar a Excel que me detecte un número como texto, porque yo simplemente no lo voy a sumar ni lo voy a utilizar para nada. Entonces yo, por ejemplo, pongo 0,5 y antes de eso le coloco la comilla que está a la derecha del 0 en el teclado. Tenemos las letras, ¿verdad? Al lado arriba tenemos los numeritos. A la par del 0 está la comilla sencilla, no la comilla doble. Y yo aquí escribo 0,5 y le doy Enter. Vean que Excel me lo dejó a la izquierda. O sea, es un texto. Él no lo va a utilizar para nada. Incluso vamos aprendiendo qué significan estas uñitas verdes que aparecen acá. Si yo le doy clic a la celda, vean que me pone un signo de admiración, que si yo, vean que donde pongo el puntero del mouse dice, el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe, que es esa rayita. Entonces quiere decir, si yo estoy claro en eso, que no lo voy a utilizar para nada, lo dejo así. Simplemente le digo aquí y le digo ignorar error. Ya no me lo va a avisar más. Porque supone que si yo pongo 0.5 en algún momento lo voy a ocupar. Entonces, aquí me pone 0.5. En la barrita de fórmulas, vean que me pone el apóstrofe acá. ¿Por qué? Porque es lo que yo escribo. Y listo. Entonces, para que nos vayamos dando una idea de cómo es que yo ingreso la información. En este caso Excel, por ejemplo, si yo necesito poner una fecha, voy a poner la fecha de hoy. 23 del 6. Donde yo le doy Enter, vean lo que hace Excel. Él lo detectó como fecha. Vean lo que dice acá. Yo en ningún momento puse 2022, pero él lo convirtió. Él detecta el formato. Entonces, este es un tipo de dato. Para Excel todo es un número, excepto la letra, ¿verdad? Pero para él una fecha, si yo, por ejemplo, esta fecha la quiero poner en, no sé, no quiero que Excel me reconozca eso como fecha, entonces yo pongo el apóstrofe. Pongo el apóstrofe y pongo 23-6 o /6. Ya no me lo está detectando como fecha. Con solo que yo coloque 23-6, él me lo va a detectar como fecha. ¿Cómo quiero ver esa fecha? Aquí, en este cuadrito de herramientas que dice número, es donde yo le cambio el formato. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo número, vean lo que hace. Me lo pasa a número, porque como les digo, Excel todo lo ve como número. Simplemente me está mostrando la información de otra forma, que es en un formato de fecha, porque puede ser también en notación científica, puede ser en porcentaje, puede ser en fecha, en moneda, qué sé yo. Si yo coloco aquí un 1, voy a colocar un 1 y yo lo voy a poner en formato fecha corta. Vean lo que hace Excel. Pone 1 de enero de 1900. Ese es como el inicio de ellos.
como la fecha número 1 para Excel. No sé por qué, pero es 1900. Si yo, por ejemplo, pongo menos 10 y le doy Enter, es una forma de poner un negativo, y yo lo paso a fecha, ¿qué significa eso? No es una fecha que entienda Excel. O sea, yo, fechas para atrás de eso no puedo trabajar. Son las normas de ellos, pero sí sería como ilógico utilizarlo a no ser de que tuviéramos algo de historia aquí. Si yo, por ejemplo, coloco 6 del 6 de 1850, de una vez Excel dice, no lo entendí, es un texto. En cambio, si yo pongo 6 del 6 del año 2000, me lo convierte a fecha. Entonces ya es como de datos de ellos. Entonces, a partir del 1 de enero de 1900, él entiende las fechas. ¿Cuántos días han pasado? Porque si yo paso este número a fecha, me pone 23 de junio. Quiere decir que del 1 de enero de 1900 a la fecha han pasado casi 45,000 días. ¿Ok? Eso es una forma de trabajar con los datos. No es lo mismo que yo ponga 44,735, por ejemplo, aquí en formato moneda, que lo que hace es ponerme la moneda que tengo en el sistema. En este caso, si la compu la instalaron, yo pongo moneda y me pone aquí euros o me pone dólares, quiere decir que la compu cree que está en otro país. ¿Ya? Tal vez está en español de España, no en español de Latinoamérica. Entonces hay que hacer el cambio. No es lo mismo eso que poner contabilidad, que contabilidad lo que hace es tirarme el símbolo de colones a la izquierda, como para que no se confunda con los números. Hora, vean lo que hace con la hora, no la puedo entender. Simplemente lo que hace es, vean que me pone la fecha y la hora. Porcentaje, podemos ponerlo en fracción, podemos ponerlo y podemos también utilizar más formato de números que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces vean que cada una de estas celdas tiene información diferente. Estos tienen texto, estos tienen números, estos tienen fecha, pero de igual, como les digo, para Excel todo es una fecha. Todo es un número, perdón. Ok. Como les dije al inicio, el formato es el mismo. Tamaño de la letra, negrita. Aquí tenemos el copiar formato. Yo aquí, por ejemplo, le doy clic acá. Le doy clic a la brochita. Selecciono. Ya le puse copiar formato. Entonces vean que le quitó la fecha. Pero sí le puso negrito. Y aquí puedo venir con los dos seleccionados. Le doy fecha corta y listo. Puedo utilizar incluso fecha larga, que lo que hace es colocarme el nombre del día. Aquí vamos a ver uno de los primeros errores de Excel, que no es un error. Aquí simplemente lo que me está diciendo es que el valor que tiene la celda no cabe, no se ve. Esto no me pasa con el texto. ¿Lo ven? Porque el texto no es tan relevante como un número. Si, por ejemplo, Excel no me hiciera esto, y yo aquí tengo dinero, y me parte, digamos, me parte la celda, como acá, digamos que tape un 0, ya yo estoy viendo información diferente. Estoy viendo un 0 menos, entonces ya, si estamos hablando de que una persona gana, no sé, 200,000 pesos, estaría viendo 20,000. Entonces, por seguridad, Excel hace eso. Simplemente, por ejemplo, le doy doble clic acá para que me quepa toda la fecha. ¿Ya vi? Ahora sí se está mostrando. Vean que yo lo que hice fue cambiarlo de formato. Le puse fecha larga. 1 de enero de 1900 fue domingo. ¿Ok? Y eso pasa con todos los números. Por ejemplo, damos acá, donde yo hago más angosta la columna, no cambia. Ok. Vamos a ir de una vez entrando, digamos, el tema. Ya, como les digo, esto es simplemente llenado de datos. No hemos hecho nada más que utilizar el formato, la alineación. Por ejemplo, aquí yo le doy clic a esta celda. Puedo centrarlo tanto verticalmente como horizontalmente para que se vea completamente centrada la información.
dependiendo de la celda. Aquí yo quiero ponerle bordes, todos los bordes. Esto sí se va a imprimir en este momento, en el caso de que yo lo mande a imprimir. Esto no. Esto se va a ir sin bordes de nada. Aquí en las vistas, en este momento estamos en la vista normal. Si yo me paso a vista de diseño de página, voy a ver cómo se vería en este momento la impresión si yo lo mando a imprimir. Entonces, vean que aquí tengo una hoja. Incluso yo puedo agregar un encabezado. Entonces aquí está tirando todos los números para abajo, son hojas diferentes. Esto de acá me lo llevaría al otro lado. O sea, en la hoja número 2. Entonces, si yo, por ejemplo, esto es una sola tabla, me la partiría. Entonces tengo que acomodarla de manera que no que quede bien. Sí, la pueda imprimir. En pocos casos nosotros vamos a imprimir algo en Excel, pero ahí está. Está la opción. Si yo me paso de nuevo a la vista normal, voy a ver aquí una línea punteada que aparece cuando yo me paso de una a otra. Esa línea punteada es el borde o el margen de la hoja. Quiere decir que lo que yo llene de aquí para allá va a imprimirse en la otra hoja. Si yo quiero que aparezca todo, por ejemplo aquí que quepa, entonces tengo que agarrar y ir reduciendo. Por ejemplo aquí voy a hacer este texto más pequeño para que quepa, lo voy a hacer el tamaño 8, le doy doble clic, vean cómo se va corriendo el margen. Solo me falta que me quepa esto. No sale, él corta en la celda, no corta el texto, digamos. No, en este caso, imprime, por ejemplo, aquí en una hoja esto y esta hoja. Lo manda cortado. Así como se ve aquí exactamente. Si yo quiero que quepa ahí, pues tengo que ampliarlo acá. ¿Okay? Yo necesito eliminar todo lo que tenga la columna T. Aquí tengo un montón de información que no me sirve. Yo le doy clic derecho a la letra. Si yo quiero eliminar, aquí iría a eliminar el 1.048.000 celdas que tiene la columna D. Donde yo le doy a eliminar, no es que eliminó la D, simplemente eliminó el contenido y corre todo hacia la izquierda. Porque la D yo no puedo eliminar. Entonces vean que ya ahí, por ejemplo, me cabe un poquito más la laptop. Este rango de Excel le voy a hacer más pequeño para que quepa más. Los números también. Ahora sí, ya me cabe todo, ya lo ajusté. Y ahora sí tengo, digamos que todo en una sola tabla, si yo quisiera. Y esta última vista lo que hace es simplemente enseñarme lo que voy a imprimir. No me está enseñando el montón de celdas que tengo vacías. Que se llama vista previa salto de página. ¿Cómo se vería en este momento si yo lo imprimo? Página 1, página 2. O sea, en este momento se imprimirían hasta llegar a la página 10. Ahí tenemos los 500 registros. Le pongo, por ejemplo, aquí. Le voy a poner bordes a esa parte. Llego hasta el 500. Todos los bordes. Y listo. Imprimo la hojita, digamos que es para llenarla. Llenarla con información de ventas de entradas o lo que sea y listo. Pero para ese caso mejor usamos Word. Ahora, eso, digamos en el caso del formato, que es como lo más sencillo. Ahora vamos a hacer una nueva hoja. Vamos a hacer una nueva hoja, le damos clic aquí donde dice en el más. Automáticamente se crea una hoja. Entonces vamos a crear un ejemplo de notas. Lo voy a poner así, notas. Vamos a calcular las notas de un estudiante. ¿Ok? ¿Verdad?
Ya les- voy a empezar a llenar datos acá. Simplemente vamos a poner un título aquí. Notas de estudiantes. Y contexto. Suponiendo que utilizamos el mismo formato de un colegio, que son 3 notas, o como era antes, que eran 3 notas y un promedio, aquí vamos a poner nombre del estudiante. Vean que yo únicamente estoy llenando datos. Nota 1, nota 2, nota 3. Aquí voy a poner promedio y aquí voy a poner condición. Que me diga si pasó o se quedó. Vean que no le he cambiado nada, simplemente lo que estoy es llenando información. Vamos a empezar a llenar un poquito con los nombres. Okay. Ahí tenemos varios estudiantes. Vamos a irle poniendo notas, que es simplemente llenar con información. A razón del ejemplo. Okay. Voy a ponerle un poquito de formato para que sea más bonita. Entonces voy a seleccionar toda la tabla. Le voy a poner todos los bordes. Voy a centrar los títulos de las columnas, los selecciono. Le doy en centrar. Voy a centrar también todo lo que son las notas, los nombres no, para que se me queden aquí a la izquierda. Vamos a centrar. Ojo que aquí lo único que estamos es aplicando un poquito de formato. Voy a ponerle un color de fondo a los títulos. A las notas le voy a poner un color de fondo diferente para que sea bonito. Voy a colocar los títulos en negrita, los selecciono, les pongo negrita. Ok. Ahora, este título, yo quiero que aparezca centrado en todo esto, en toda esta parte, que abarque toda la tabla. Entonces, voy a marcar donde yo quiero centrar ese título. Entonces, selecciono todas las celdas, digamos que abarque todas en vamos a ver, 6 columnas que tenemos acá. Entonces, este botón que está aquí en alineación, que se llama combinar y centrar, a ustedes probablemente dice el nombre, le doy clic, ¿y qué es lo que hace Excel? Combina las celdas, las hace en una sola y las centra. Entonces, de esa forma yo puedo centrar información. ¿Ok? Resulta que yo quiero ponerle aquí al lado, digamos el grupo que diga aquí, grupo jueves. Entonces, a mí me gusta no utilizar esta primera columna, en este caso la A. Necesito correr todo esto hacia la derecha. Entonces, a la columna de la B, yo le doy clic derecho, insertar. Ojo, vengo a la letra, clic derecho, insertar. Si yo le doy insertar, él va a agregar una columna a la izquierda de la que yo le di clic. ¿Ven? Entonces, agrego una columna nueva acá. Esa columna, voy a poner un nombre aquí. Voy a escribir grupo jueves. Y le doy enter. Entonces, yo vengo, selecciono la celda donde quiero que se centre y le doy combinar y centrar. Entonces, vean que se convirtió en una única celda. Yo quiero que este texto
aparezca aquí para arriba, utilizo este botón, vean que todo está dentro de la alineación, este botón de aquí que yo le cambio la orientación al texto. Por ejemplo, este que dice girar hacia arriba, vean que incluso él pone cómo se vería. Por ejemplo, este. O este que dice girar hacia arriba. Quiero que esté centrado, lo puedo centrar aquí. Aquí mismo lo centro. Entonces vean que ya está. Grupo jueves ahí. Utilizando esta misma función de combinar y centrar. Que necesito que se combine más arriba. Simplemente le doy clic al botón. Vean que donde yo lo selecciono aquí se resalta este botón. Quiere decir que está activo. Simplemente le doy clic para desactivarlo. Marco las celdas nuevas. Le vuelvo a dar clic. Y listo. Ya digamos que arreglamos lo que yo necesite. Yo voy a dejarlo donde estaba. Control X, Enter, selecciono, combinar y centrar. Ahora, esta tabla, vean que lo único que nosotros hicimos fue agregar información, nada más. Es un simple llenado de datos, que si yo lo dejo así, porque lo ocupo así, como les digo, mejor lo hacemos en Word. Voy a copiar esta tabla al lado abajo para que vean la diferencia entre yo simplemente llenar datos o decirle a Excel que es una tabla, que no es lo mismo. Entonces, incluso la voy a hacer a un lado. Selecciono, ahora quiero que esta me abarque todo desde acá. Selecciono donde estaba combinado centrado, lo desactivo, selecciono la nueva y vuelvo a dar. Y ahora sí otra vez. Voy a copiar todo esto, esa tabla, control C, y para que no se pegue a esta voy a dejar de separación una columna, me ubico acá, o sea, él va a empezar a pegarlo de aquí para allá, de aquí hacia el lado y de aquí hacia abajo. Entonces yo me ubico en la primera, que va a ser esta de aquí, y le doy Enter. Entonces vean cómo nosotros fácilmente le sacamos una copia a la tabla. Voy a unir un poquito más esta columna para que no se separen tanto. Entonces aquí tengo una copia exacta de la tabla. Y la podemos copiar y pegar cuantas veces queramos. Pero la diferencia que vamos a hacer acá es que esta de aquí la vamos a convertir como tabla. Le voy a decir a Excel, eso es una tabla, que no es lo mismo a simplemente llenar información. Entonces, para convertirla en tabla, selecciono la tabla completa sin estos títulos porque no son parte, digamos, de la información que vamos a manejar acá. Nos vamos a la pestaña Insertar, donde dice tabla. Entonces, como recuerden que en Word yo le decía de cuántas filas, de cuántas columnas. Aquí ya tenemos la tabla creada. Entonces simplemente le voy a decir cuál es el rango. Ahorita vamos a leer esto que dice aquí. Y vamos a ignorar el simbolito de dólar. Si yo quito los simbolitos de dólar, dice igual K4, 2 puntos, P10. O sea, desde K4, que es esta de acá, K4, hasta P10, que es esta de aquí abajo. Importante, si la tabla ya tiene los títulos, que ellos le llaman encabezados, entonces yo marco esta opción. Si yo no marco esa opción, Excel le va a generar unos encabezados automáticos. Como ya los insertamos, le voy a marcar la opción y le doy a aceptar. Entonces vean que la tabla gráficamente se modifica un poquito. No es mucho porque él le aplica su propio formato. Si yo quiero cambiarle ese formato a la tabla, yo la selecciono, me vengo aquí a inicio, dar formato como tabla y escogemos cualquiera de acá. Incluso podemos así no me está borrando, no me está borrando el formato. Porque ya traía uno, por eso no me dejó. Después vamos a explicar qué significan estos botoncitos de acá, que son los famosos filtros. Ok.
Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular de varias formas el promedio de los estudiantes. Vamos a hacerlo tanto en una información sencilla como en una tabla. Incluso vean que yo que estoy trabajando, yo veo todas las opciones. Cuando yo me meto acá a esta tabla, vean que se genera aquí una pestaña nueva. Estoy trabajando afuera, en cualquier otro lugar, la pestaña no está. Entro a la tabla y tenemos toda una herramienta para ella. Yo les recomiendo ponerle un nombre a la tabla. Aquí estamos tratando de simular una base de datos y las tablas tienen que tener un nombre. Entonces aquí yo, dentro de la tabla, no hace falta que la seleccione toda. Aquí a la izquierda, dentro de este menú de diseño de tabla, le podemos poner un nombre. Entonces, pues vamos a ponerle, por ejemplo, jueves. O así, tabla jueves, todo pegado. Y no puedo poner espacios. Le doy Enter. Ahora esa tabla de ahora en adelante se va a llamar tabla jueves. Entonces, vamos a pasarnos a este lado a sacar el promedio de estas tres notas. ¿Ok? En Excel, para yo decirle que voy a insertar un cálculo, una fórmula o una función, yo tengo la regla número 1 es utilizar el símbolo del igual. Es la regla número 1. Y ahora sí, yo voy a meter el cálculo. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar el promedio de esas tres notas de ahí. Entonces, voy a hacerlo de la forma sumamente incorrecta, después la vamos a hacer de la forma real y válida. Entonces yo pongo, bueno, se supone que yo para calcular el promedio de tres notas, tengo que sumarlas y dividirlo entre tres notas. Necesito calcular el promedio de edades de nosotros. Sumo todas las edades y después lo dividimos entre la cantidad de personas. Entonces voy a sumar, por ejemplo, 89 más 56 más 85 y todo eso lo divido, que es la barrita, el slash, dividido entre 3. Entonces, ¿qué hizo Excel ahí? Para que se den una idea, digamos, de lo bonito de esto, es que aquí yo veo el resultado, pero aquí yo veo cómo llegué a ese resultado. Entonces, Excel respeta los signos. En el caso de que yo quiera que él primero sume las notas y después haga la división, tengo que utilizar un paréntesis. Porque en este momento él, ¿qué creen ustedes que va a hacer primero? Va a hacer primero la división y después le va a sumar los otros dos números. Por eso es que aquí me da un número que nada que ver. Entonces, voy a modificar esa fórmula, doble clic. Ahí, aunque se haya pasado para el otro lado, no quiere decir que se pasó para acá. Le doy clic al 89 aquí y lo voy a encerrar entre paréntesis. Recuerden que con eso le voy a decir, primero haga la suma, después divide. Le doy Enter. Ahí está ya el promedio calculado. Tiene un 76 en promedio ese estudiante. Esa cantidad de ¿cómo es que se llama? De decimales que tiene, yo se los puedo quitar. Y todo el formato que yo vaya a utilizar en las celdas, no estoy hablando de formato de colores, de tipo de letra, no. Del formato es del tipo de dato que yo voy a insertar. Aquí tenemos estos dos botones. Uno que dice aumentar decimales y otro que dice disminuir. Entonces yo le doy clic hasta que, por ejemplo, lo deje en un solo decimal. Entonces, esa es la nota. Entonces, si yo necesitara, por ejemplo, hacer un cambio en la nota, ya terminó el grupo de los jueves, voy a meter otra información. Yo tendría que venir, para que yo, por ejemplo, voy a poner aquí un 60 y no me está modificando la nota acá. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy utilizando, voy a alinearlo diferente para que no me moleste. Ahí. Siempre me molesta. ¿Para qué voy yo a estar utilizando estos números que no son los que debería estar llamando? Esto es lo que llamamos en programación una constante. Una constante es un número que no cambia. Las notas cambian, sí. La cantidad de notas cambia, no. Siempre van a ser 3. Entonces, en lugar de escribir yo
y voy a borrar la formulita. En lugar de yo escribir los números a mano, voy a llamar lo que tenga la celda. Eso lo vamos a convertir o lo convertiríamos en un dato variable, un dato que cambia. Igual, pues si yo necesito sumar primero estas tres notas en un paréntesis. Igual, abro paréntesis y le doy clic a la celda. Entonces estoy llamando a D5, no estoy llamando al 89. Lo que sea que tenga ahí. Más nota 2, que es esta de acá, que es E5, más F5. Cierro paréntesis. Voy a cambiar la nota que ve aquí. No me acuerdo cuál era la que había. 56. De nuevo, igual, abro paréntesis. Nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Cierro paréntesis y lo divido todo entre 3. Ese 3 iba constante. Si, por ejemplo, en un curso fueran 3 notas, en otros son 4, en otros son 5, entonces ya este número también tengo que llamarlo de otro lado. O sea, en cuánto se divide la nota. Entonces yo pongo ahí un 4, un 5 y lo dividiría entre ese número. Le doy enter. Vean que me dio exactamente la misma nota. Pero como lo que yo estoy llamando es el contenido de ellas, ¿qué pasa si esta cambia? Yo pongo un 60. Vean que automáticamente el promedio cambia. ¿Por qué? Porque él, como él está llamando a una celda, entonces en el momento que yo haga cambios en estas celdas, todo lo que ellas, de donde sean llamadas, va a afectar inmediatamente. Necesito que esta fórmula se me replique a las demás. Entonces yo vengo aquí, como si estuviera copiando la celda, arrastro hacia abajo y la formulita se replicó a todas las otras celdas. Entonces vean cómo aplicó, por ejemplo, aquí un 71, un 80, un 65. ¿Ok? Por ejemplo, en lugar de un 40 era un 60. Entonces, si tenía un 65, en el momento que yo hago un cambio, ya la nota sube. Para el otro curso, yo simplemente borro todo esto, lleno de nuevo la información y ella solita me va calculando los promedios. De eso se trata Excel. Ahora, ¿qué diferencia tiene calcular el promedio de esta forma, que es, por decirlo de alguna forma, a mano, a hacerlo acá en una tabla? Van a ver la diferencia. Vamos a hacer lo mismo. Igual, abro paréntesis, le doy clic a la celda y vean que en lugar de ponerme L5, me pone nota 1. O sea, me está llamando el campo. Y vean la diferencia. Este arroba es como decir el campo o la columna nota 1. Aquí estamos trabajando en una tabla. Más se ve más grande, pero es trabajar mejor. Más nota 2. Más ahí no puedo darle clic a nota 3. Entonces yo aquí puedo escribir. Vean donde yo voy a escribir, por ejemplo, arroba. Vamos a ver, es que necesito que me aparezca nota 3. No creo que haya que poner. Vamos a ver. Es que necesito poderle darle clic aquí a nota 3 o llamar al campo. Si es que lo que hace llamarme. Escucha cómo era. Sí. Si es que la alineación me está dando problemas. La alineación del texto. Este más este. Ahora sí, digamos, es que lo que hice fue alinearlo. Necesito acordarme cómo ya llamaba un campo de estos sin tener que darle clic.
Entonces le cambié la alineación. Cierro paréntesis y lo divido entre 3, porque ese sí sigue siendo una constante. Entonces vean lo que hace Excel en el momento en que yo le doy Enter. Él automáticamente hizo el cálculo para todos. Entonces yo simplemente marco todo y hago aquello de quitar los decimales para que me deje únicamente un decimal. Y me está haciendo exactamente lo mismo que acá. Nada más que estoy llamando campos en lugar de simples celdas. Como les digo, la función se ve o la formulita se ve más grande, pero es mejor trabajar así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito agregar aquí un estudiante más? Por ejemplo, yo necesito agregar, no sé, otra mujer. Vean que él, bueno, automáticamente ahí jaló el formato porque está pegado. Y digamos que ella tiene estas notas. ¿Ok? Increíblemente también jaló el promedio. Esto lo hace el Office nuevo. El Office anterior no. Yo tengo que hacerlo a mano. O sea, tengo que copiar la fórmula a mano y todo eso. Aquí voy a poner el formato. Ok. En Excel acá, en esta tabla, vean esta uñita que está aquí abajo. Eso significa que yo puedo arrastrar y hacer un nuevo registro. Hago eso o me ubico aquí al final y le doy tabulador. Y hago un registro nuevo. Él hereda todas las fórmulas. 36 y 100. Y ahí tenemos todo igual. Ok. Ahora, vean que ya estamos utilizando una simple formulita para calcular un promedio. ¿Qué pasa si yo necesito sacar el promedio de edades de todos mis invitados? Y todos mis invitados son 500. Y yo aquí tengo la edad de todos. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo hago? Porque imagínense, abro paréntesis y selecciono, le doy clic a la primera edad, más la segunda, más la tercera, 500 veces. Y tal vez me equivoco y después tengo que contar cuántos son exactamente para ver entre qué tengo que dividir. Es un desastre. Para eso mejor nosotros llamamos la función, la primera función que nosotros vamos a ver, que se llama función promedio. Cuando yo escribo igual, inmediatamente empiezo a escribir el nombre de la función. Vean que Excel aquí me da como un asistente de todas las funciones que trabajan con promedio. Entonces yo aquí pongo promedio. Toda función también tiene un paréntesis. Entonces yo aquí abro paréntesis. ¿Qué hace la función promedio? Lo que hace es, pues, sacarle promedio a lo que yo le diga. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que darle acá? Seleccionar el rango, que es desde nota 1 hasta, ahí eso es como leeríamos nosotros, los 2 puntos, hasta nota 3. Entonces, desde nota 1 hasta nota 3, cierro paréntesis, enter, y me hizo exactamente lo mismo que hacerlo a mano, con una función normal. Aquí también funciona así. Voy a borrarlo y le voy a decir igual promedio, abro paréntesis, selecciono las 3 notas, cierro paréntesis y enter. ¿Ok? Aquí tengo que copiarlo porque Excel no sabe que esto es una tabla. Lo arrastro hacia abajo y me hizo lo mismo. Que son 500 personas. De aquí a acá. De, qué sé yo, de D5 a D500. Entonces el rango va a ser siempre donde empiezo a determinar. Esa es la gran ventaja. Ok. Necesito, por ejemplo, vamos a ver funciones muy sencillas. Aquí vimos la primera y la voy a ir anotando acá. Funciones. Voy a poner aquí promedio. Esa fue la primera que vimos. ¿Ok? Ahora, yo, por ejemplo, necesito hacer una estadística o lo que sea de el género de las personas. Yo necesito que él calcule, ¿no? O me cuente, por ejemplo, cuántas personas son hombres
y cuántas mujeres. Entonces yo necesito agregar aquí a la derecha de nombre, entre estas dos necesito agregar una columna. Entonces yo vengo aquí a la letra D, o sea, a la que va a estar después de la que yo voy a agregar, le doy clic derecho, insertar, y listo. Ya agregué una nueva. Aquí se agregó 1.000.000 y resto de celdas entre esas dos. En el caso de la tabla, para que vayamos viendo otra de las grandes ventajas. Si yo hago esto, por ejemplo, le doy clic derecho, insertar, me va a hacer exactamente lo mismo que a este lado. Como la tabla tiene que tener un título, por eso me le puso columna 1. Yo simplemente le cambio el nombre y le voy a poner, por ejemplo, género. ¿Ok? Pero, como estamos trabajando en tabla, yo puedo decirle a Excel que me agregue una columna únicamente a ella, no de aquí para abajo. Porque si yo aquí, por ejemplo, tengo, vamos a ponerlo así, información, y la voy a copiar hacia abajo. Ahí tengo un montón de información. Entonces, yo hago lo mismo que hice acá, de insertar una columna desde aquí arriba, clic derecho, insertar. Entonces vean cómo me está partiendo esta información y yo no necesito que se parta, yo necesito que se agregue una columna a él, pero que solo crezca ella. Control Z. Entonces, en lugar de darle clic acá, yo le doy clic. Vean donde posiciono el puntero del mouse ahí en nota 1. Quiere decir que si yo le doy clic, selecciono únicamente la celda, la columna esa. Le doy clic derecho y le doy insertar columnas de la tabla a la izquierda. Entonces vean cómo él me corrió la tabla, pero no me partió la información que estaba debajo. Entonces, otra de las ventajas de utilizar una tabla creada como tal. Entonces aquí vamos a poner género. Y aquí también. ¿Ok? Ahora, resulta que yo necesito que Excel me saque una estadística, y vamos a ponerla así. Bueno, necesito que me saque una estadística de cuántos hombres y cuántas mujeres hay ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar, primero que nada, las famosas reglas de validación. Muy útil y muy, como les digo, muy válido para meter información. Esta tabla generalmente no la va a utilizar una persona que sea experta. Si yo me hago esto para dárselo, por ejemplo, a la secretaria mía o al asistente, lo que sea, para que ella la llene, y resulta que yo le digo, bueno, aquí va a apuntar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces, digamos, aquí pone, qué sé yo, hombre. Aquí abajo pone hombre en minúscula. Aquí abajo puso, no sé, hombre y se saltó la M, qué sé yo. Entonces, esos son textos diferentes. Si yo voy a contar que Excel me saque exactamente o sea, que diga hombre o mujer, nada más. Entonces yo puedo decirle a Excel que me limite el contenido de las celdas. Por ejemplo, yo puedo decirle a Excel que aquí únicamente vayan números. ¿Qué pasa si yo aquí me equivoco y pongo un texto? Aquí me sacó el promedio, pero me lo sacó con las únicas 2 celdas que tiene válidas. O sea, me hizo el promedio entre 2. ¿Qué pasa si a esta celda, para que vean la diferencia, yo le voy a decir como lo hicimos anteriormente, voy a poner aquí un texto cualquiera y le voy a decir a esta celda, súmeme estas 3 y le voy a decir dividirlo entre 3. ¿Ok? Sabe que puse el 3. ¿Ok? No, 82. Aquí lo que me está diciendo Excel en este error es que la fórmula no coincide con las demás. No importa, ahorita la vamos a cambiar. Entonces, aquí me da 82. Yo me equivoqué, puse un texto. Ese es otro ejemplo de un error en Excel. Ese, cuando me pone eso una celda, quiere decir que yo estoy tratando de hacer una operación matemática con
algo que no se puede. En este caso, ese texto que está aquí. O sea, no, es imposible sacarle yo un promedio a eso. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, aquí me lo reparó? Porque me está calculando el promedio, entonces con estas dos. O sea, Excel no está tomando en cuenta esta porque estoy utilizando la función promedio. Pero aquí, como yo se lo dije a mano, entonces me va a dar error. ¿Cuál es el punto? El punto acá es que yo le puedo decir a Excel que únicamente, vean que voy a arreglar esta formulita de acá, simplemente me paso para arriba y arrastro hacia abajo para que vuelva a copiar la formulita original en ella. Simple. Yo quiero decirle a Excel que aquí únicamente acepte números. Esas son las famosas reglas de validación. En este momento, todas las celdas de la hoja aceptan cualquier tipo de información. Entonces, yo le voy a decir aquí, en estas dos, únicamente acepte números enteros. Por ejemplo. Entonces, me voy acá donde dice, selecciono a lo que le voy a aplicar eso. Me voy a datos. En datos, aquí yo tengo este botón pequeñito. En el de ustedes dice validación de datos, porque tienen una resolución más grande. Le doy clic acá. Entonces, la validación de datos en este momento me dice que yo puedo insertar cualquier valor. Lo que sea, texto, número, fecha, lo que sea. Yo voy a decirle ahora, bajo acá, y le voy a decir que únicamente acepte números enteros. Números enteros. ¿Qué le puedo decir yo a los números enteros? A que esté entre dos números en específico, a que no esté entre esos números, a que sea igual a, que no sea igual a, que sea mayor, que sea menor, que sea mayor o igual que o menor que. Ya eso depende de lo que nosotros necesitemos. Yo le voy a decir que me inserte números, que el mínimo sea un 0 y que el máximo sea un 100. ¿Por qué? Porque ese es el rango de las notas. Entonces, le doy a aceptar. Y de ahora en adelante, si yo, por ejemplo, aquí inserto un texto, él me va a dar un error. Dice, este valor no coincide con las restricciones. Entonces, no me deja insertar algo que no sea un número. Puede estar en blanco, pero si yo escribo algo, me lo va a aceptar. Pongo un número, por ejemplo, error 105, tampoco me va a dejar. Tampoco me va a dejar porque es un número que está fuera del rango que yo puse. ¿Ok? Eso es un ejemplo de validación de datos. ¿Por qué no le puse aquí validación de datos? Porque aquí hay una formulita que ella siempre me va a poner un número. Entonces no hace falta que yo le ponga una regla de validación acá. ¿Qué otras reglas de validación tenemos aquí? Por ejemplo, con números, le puedo decir que sea con decimal, que sea, de una lista lo vamos a hacer ahorita, que sea una fecha. Yo en fecha también puedo poner una fecha de inicio, una fecha final. Puede ser una hora, puede ser una longitud de texto, o sea que no sobrepase X cantidad de texto, o lo podemos personalizar, que también lo vamos a utilizar después. Ok. En este caso de género, yo le voy a decir una regla de validación, pero un poco diferente. Entonces, acá voy a llamar de nuevo. En este momento, como yo seleccioné estas, dice que acepta cualquier valor. Ya estas otras tienen su regla. Le voy a decir que acepte valores de una lista. O sea, que me aparezca aquí un cuadrito donde yo lo bajo y me deja únicamente aceptar valores de ahí. Entonces, pongo lista y aquí tengo que decirle cuál es el origen. O sea, de dónde voy a agarrar los datos que voy a poner en esa lista. Entonces, por ejemplo, aquí pongo hombre, en mayúscula, punto y coma, mujer. Separo en punto y coma los valores que yo quiero. Le doy a aceptar y ahora lo único que yo puedo hacer es agregar uno de estos dos valores. Entonces aquí, por ejemplo, yo simplemente le doy hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre y mujer. Listo. Que yo
Escribo otra cosa, no me va a dejar porque hay una regla de validación que especifica que únicamente lo que está en la lista. De esa forma, la persona no se va a equivocar. No va a poder escoger ni escribir algo diferente a eso. Ok. Vamos a utilizar... Bueno, vamos a quedar aquí porque en la próxima clase seguimos viendo otro montón de formulitas de funciones muy sencillas. Las funciones necesitan algún valor para trabajar. En este caso, el promedio, lo único que utilizaba era un rango. Tanto ahí como acá. Un rango. ¿Qué significa esto? Vamos a sacarle el promedio a la nota 1 hasta la nota 3 de la tabla jueves. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto nombre? Si yo no le hubiera puesto nombre, diría tabla 1, que yo tal vez no sé qué significa. Pues eso es lo importante también de ponerles nombre. Entonces, ya vimos varias cosas. De hecho, avanzamos bastante. Vimos cómo ponerle aquí un poquito de formato a la letra, al texto o a las celdas. Cómo hacer listas numeradas, listas con texto, qué significa un rango, cómo manipulamos la hoja. Que yo necesito eliminar la hoja, simplemente le doy clic derecho, eliminar. Y listo, me vuelo todo lo que tiene ahí. Vimos cuáles son las reglas que se deben seguir para insertar una fórmula o una función. Diferencia entre fórmula y función. La formulita es un simple cálculo matemático, suma, resta, multiplicación, división. Y una función es una herramienta que nosotros llamamos por un nombre, que ya utilizamos la primera, que es promedio. Promedio simplemente requiere de un rango. Sáquele promedio a esto, listo. Hay un montón de funciones. Por ejemplo, yo aquí, si yo escribo, por ejemplo, igual hoy, y pongo el paréntesis vacío, porque yo en toda función tengo que poner el paréntesis. Si yo no lo coloco así, Excel va a ir a llamar una celda que se llama hoy, y no tenemos una celda que se llama hoy. Al yo colocarle el paréntesis, él dice, ok, es una función que se llama hoy, yo le doy enter y vean lo que hizo. Me puso la fecha de hoy. Yo abro esta hoja de Excel mañana, me va a poner 24, porque lo que hace es jalar la fecha del sistema. De una forma fácil, vamos a tener siempre la fecha de hoy en esa hoja, utilizando una función que se llama hoy o una que se llama también ahora. El ahora también podemos cambiarle y ponerle incluso la hora exacta. Cada cambio que yo haga, esa fecha se va a actualizar. Y van a ver que en la próxima clase, cuando yo abra este libro, ya no va a decir 23, sino que va a decir 30, que es de hoy en 8. Entonces ya vimos dos funciones, promedio y vimos hoy. Aquí vamos a ir haciendo esta lista de las funciones que vamos viendo. Entonces, bueno, quedamos aquí. En la próxima clase lo que vamos a ver también es, bueno, pues, continuar con funciones que son muy sencillas y muy útiles. ¿Cuál es la nota más alta? ¿Cuál es la nota más baja? Que me cuente cuántos hombres y cuántas mujeres hay, cuántas estudiantes tenemos, que me diga si pasó o se quedó. ¿Ok? Eso vamos a verlo en la próxima clase. Nos vemos, si Dios quiere, de 8. Yo voy a pasar este libro, lo voy a pasar al WhatsApp para que lo descarguen y lo vayan haciendo. Lo que pueden hacer es hacerse un libro nuevo y tratar de hacerlo igual, viendo el video y siguiendo con las instrucciones. De hecho, voy a guardarlo acá. Lo voy a guardar. Vamos a guardar mi biblioteca. Voy a poner acá jueves. Sí, lo voy a pasar. Okay, entonces, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, Buenas profe, noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe.